ya que están Hola, presentes, doctor. vamos a... Buenas tardes. Buenas tardes. Ya que están presentes, vamos a continuar. Vamos a seguir con la siguiente sesión, que es la segunda parte de esta masterclass de el tratamiento farmacológico en infecciones odontológicas. Y ahora vamos a adentrarnos un poco al mundo de los hongos. Vamos a ver todos los procesos micóticos que se pueden llegar a presentar dentro de la odontología. De igual manera, así como lo vimos en bacterias y en virus, vamos a observar qué enfermedades lo pueden llegar a desencadenar, qué microorganismos, cuál es el cuadro clínico de cada una de estas y cómo controlar todos los procesos infecciosos micóticos que se pueden llegar a instaurar en la mucosa de la cavidad bucal. ¿Ok? Y vamos a comenzar. Vamos a iniciar con que es la quielitis angular. Un proceso infeccioso no tan común, pero sí se puede llegar a afectar en lo que es la zona extraoral de la cavidad bucal. Se pudiera llegar a confundir con lo que es el virus de herpes labial. Sin embargo, son manifestaciones clínicas totalmente diferentes. Este es conocido como boqueras o coloquialmente llamados también como boqueras. Es un proceso infeccioso localizado en la comisura de los labios. También el desarrollo del microorganismo que va a ser en la zona de la comisura por problema micótico, en el 70% de los casos es la Candida albicans. Sin embargo, esta infección tiene algún dato curioso. No solamente se puede presentar como una micosis. Este tipo de proceso infeccioso también la pueden presentar bacterias. ¿De qué tipo? Cocos gram positivos. Ahorita vamos a llegar a la conclusión. No es una enfermedad tan importante o que represente mayor sintomatología, pero sí tenemos que englobar dos tipos o dos caminos para erradicar la enfermedad, siguiendo el camino de los antimicóticos y agregando el camino de los bactericidas. Ok. La quielitis angular es una lesión inflamatoria en la zona de la comisura de los labios de forma unilateral o se puede llegar a presentar de forma bilateral, pero lo más común es unilateral. Esto es secundario a un proceso infeccioso por contaminación. En muchas ocasiones la contaminación de nuestras manos que podemos llevarnos a esta zona lo puede llegar a producir. O también cuando tenemos producción de salivación, Bueno, creo que por ahí se metió. bueno. No lo desconecto. Listo. También en la zona en esa zona se llega a realizar un acúmulo de saliva en la comisura de los labios. Si esta no es o no se realiza una higiene adecuada, esa misma saliva puede llegar a producir ese proceso infeccioso, que generalmente es cuando se presenta con la cándida, que ya sabemos que es la más común, está en un 70% de los casos, pero en un 30% tenemos el problema de las bacterias. Se presenta un agrietamiento o una fisura en la zona en compañía del proceso infeccioso que se ve de coloración rojiza y la inflamación de la comisura. Puede haber una formación de una ulceración o costra en esa zona. Hipersensibilidad al momento del tacto en la zona de la comisura de los labios. La coloración se puede mostrar como rosácea. Hay irritación, hay ardor, parestesia comisural, que es esa sensación de hormigueo, que es muy diferente a lo que es el herpes labial, ¿no? El herpes labial, recuerden que eran ulceraciones dolorosas, pruriginosas. Aquí vemos que se puede llegar a presentar una ulceración ardorosa con parestesia. Si ven un dato característico que puede llegar a ser como diferencial en otros tipos de infecciones, principalmente virales, es que no hay dolor. No es lo mismo un ardor o una irritación a un dolor. Este tipo de manifestación o presentación de proceso infeccioso es indoloro, que puede ser un cuadro clínico característico diferencial con otros diagnósticos de procesos infecciosos. Ok, ¿qué tratamiento vamos a indicar a este paciente?
Bueno, la farmacoterapia va a ser tópica, algo parecido a lo que es el herpes labial. El 99% de eficacia era tópico. Bueno, esto va a ser algo muy parecido también, donde la farmacoterapia tópica tiene que llevar antimicótico. Podemos combinarlo con un antibiótico, haciendo mención al inicio de esta presentación, de este tema, que la quiolitis angular se puede presentar también por problemas de bacterias. Y corticosteroides, el corticosteroide es el que remodela esa célula dermatológica que puede llegar a afectar en la parte de la comisura de los labios. Hay que tener una higiene adecuada, principalmente evitar el acúmulo de salivación en esa zona. Y bueno, el tratamiento base de primera elección va a ser un medicamento que se llama Varmicil, es en crema. Esta es la combinación de 3 medicamentos en una sola presentación de un ungüento. Vamos a combinar lo que es la gentamicina, que contiene este medicamento, esta crema. Contiene aparte clotrimazol, que es un antimicótico, y aparte utilizamos la betametasona. Estos 3 medicamentos conforman lo que es el Varmicil en crema, esta presentación. Bueno, les pongo el nombre comercial, es el nombre comercial más conocido, más utilizado. También hay otro muy conocido llamado Gelmicin. Cualquiera de los dos se puede llegar a utilizar. Se aplica cada 8 horas por un periodo máximo de 10 días y con eso es más que suficiente. Y vamos a aclarar un punto. De los únicos procesos infecciosos micóticos en el cual se puede llegar a utilizar los corticosteroides, hablando odontológicamente, es la quielitis angular. De ahí en fuera es poco probable que utilicemos los corticosteroides, haciendo mención a que los corticosteroides pueden llegar a desencadenar la evolución de procesos infecciosos micóticos cuando estos son intraorales. Ahorita estamos presenciando un proceso infeccioso extraoral, muy cercano a la cavidad bucal, sin embargo, está externa a esta. Por lo tanto, lo podemos utilizar como beneficio en la resolución del proceso infeccioso y aparte para el alivio de lo que son las células que se encuentran comprometidas en la zona de la dermis, porque la comisura de los labios forma parte externa de lo que es la cavidad bucal, compromete la quielitis angular cierta parte de la dermis y los corticosteroides nos van a ayudar para remodelar esas células que se encuentran lesionadas. Y bueno, con el demás composición, con la gentamicina tópica y con el clotrimazol tópico, nos va a ayudar para erradicar la infección micótica. Pero recuerden, de aquí en fuera ya no vamos a poder utilizar los corticosteroides, principalmente cuando hay micosis intraoral, porque curiosamente, un dato curioso que en algún momento le llegué a mencionar, dentro de las infecciones micóticas que se encuentran dentro de la cavidad bucal, está contraindicado el uso de corticosteroides. Ayudan a su desarrollo. Les digo dato curioso porque llegamos a tener micosis en otras partes del cuerpo, en el cual los corticosteroides se pueden utilizar sin ningún problema. De hecho, algunas enfermedades que se encuentran dentro de la medicina, como es la micosis pulmonar, tratamiento base fundamental para ayudar a respirar a los pacientes es con los corticosteroides. Por eso les digo, dato curioso dentro de la odontología, cuando tengamos micosis en cavidad bucal, los corticosteroides están totalmente contraindicados su uso porque desarrollan parte de las enfermedades fúngicas en el paciente. Bueno, en un estudio cuantitativo cualitativo, podemos observar que con este tratamiento, en 30 pacientes que llegaron a presentar este proceso infeccioso, 27 fueron recuperados y solamente 3 pacientes nos presentaron cierta resistencia al tratamiento. Aquí yo les diría, cuando en una quielitis angular no controlaron al 100%, junto con el Varmicil tópico, que aquí ya tenemos 2 tipos de antibióticos. Quiere decir, el clotrimazol es un excelente antimicótico. Entonces, quiere decir que el problema que se está suscitando en el paciente es bacteriano y no es micótico. Aquí más bien hay que cambiar. En otras enfermedades decíamos que hay que hacer con un medicamento más agresivo. No, aquí tendríamos que cambiar el antimicótico por un antibiótico. En este caso, para llegar al 100% tenemos la mupirocina tópica al 2%,
y esta se va a aplicar cada 12 horas por un periodo de 7 días. De esta manera aseguramos, este sería nuestro plan B al tratamiento, y aseguramos el control del proceso infeccioso que se está presentando en el paciente. Bueno, vamos a pasar a una de las enfermedades infecciosas muy conocidas dentro de la odontología, muy comunes. De hecho, se pudiera llegar a pensar que va de la mano en relación a lo común que se llega a presentar estos procesos infecciosos con lo que son los abscesos bucales y la enfermedad periodontal. En relación a la frecuencia, ¿eh? La candidiasis oral es un proceso infeccioso micótico, o también conocido con el nombre de MUGE. Algunos pacientes, algunas personas, se les conoce o le conocen como el clásico algodoncillo, que es un nombre coloquial que también los pacientes le llegan a mencionar, principalmente cuando se presentan en paciente pediátrico. Pues también es llamado MUGET, es un proceso infeccioso micótico intraoral de coloración blanquecina. Se asemeja a lo que es como si tuvieran algunos grumos de, como de requesón, o también a algunos se les afigura como leche cortada. De esta manera se puede visualizar también en la mucosa de la cavidad bucal. ¿Cuál es el agente microbiano que genera este tipo de proceso infeccioso? La Candida albicans. Uno de los procesos o agentes antimicrobianos más comunes que se llegan a presentar en la infectología odontológica. ¿Qué cuadro clínico puede llegar a presentar la candidiasis oral? Bueno, lo característico, las clásicas placas blanquecinas, que si nosotros realizamos un raspado a esta placa blanquecina, lo vamos a extraer. Al momento de extraer, recuerden que vamos a tener como un diagnóstico diferencial en relación a las infecciones virales y también en relación a aquella infección bacteriana que comentamos al inicio en la mañana, el cual también se podía desprender en una gingivostomatitis herpética que podían llegar a desprender una capa blanquecina. También en la gonocócica. Pero a diferencia de lo que es la candidiasis oral, en la candidiasis orales no hay ulceraciones. En lo que es una gingivostomatitis hay presencia de ulceraciones. Eso pudiera ser la diferencia. Inflamación en el tejido donde se encuentra instaurado el proceso infeccioso. Hay irritación en la zona. Hipersensibilidad, principalmente al tacto. Halitosis, bueno, ya sabemos que prácticamente todos los procesos infecciosos nos van a generar un mal aliento, cavidad oral. Puede haber sangrado, principalmente gingival. Sensación como una sensación algodonosa, como si tuviéramos un cuerpo extraño en cavidad bucal. Ardor, ageusia, hay pérdida del gusto y también se puede llegar a presentar cierta hipersensibilidad en la mucosa de donde se encuentra este proceso infeccioso. ¿Qué tratamiento vamos a dar para estos pacientes? Controlar lo que es la Candida albicans, obviamente antimicóticos que vayan a destruir el desarrollo de este hongo. Vamos a dar algo de AINES para tratar de controlar la inflamación de las células que se encuentran dentro de la cavidad bucal a causa de esta infección. Una higiene adecuada, muy importante. Y bueno, sabemos que los corticosteroides, a partir de aquí, los corticosteroides no se pueden llegar a utilizar, ya que nos pueden llegar a generar una evolución del proceso infeccioso, exclusivamente en infecciones micóticas. Sabemos que para lo que son infecciones virales, infecciones bacterianas, los utilizamos. De hecho, mostramos algunos tratamientos con corticosteroides con excelentes resultados, pero en lo que son infecciones micóticas intraorales, no nos ayudan, nos llegan a perjudicar. Y bueno, dentro de la candidiasis oral, tratamiento de primera elección que se va a utilizar pacientes adultos es el ketoconazol. El ketoconazol viene en una presentación de tableta de 200 miligramos. Esta se va a utilizar una tableta cada 12 horas por un periodo de 7 días. Podemos combinar
tratamiento sistémico con tratamiento tópico. Hay una presentación, si no mal recuerdo el nombre comercial, se llama Dactarin, que viene en miconazol en gel oral, en el cual podemos combinar la vía oral con la vía sistémica. El ketoconazol, que nos va a ayudar de forma sistémica, y el gel oral tópico para ayudarnos localmente. Este se aplica cada 8 horas por 7 días y preferentemente se va a utilizar después del lavado bucal. Si bien nos vamos a estar dando cuenta, el problema de los procesos micóticos no va a ser tanto el dolor, es un dato diferencial con respecto a los demás procesos infecciosos. Aquí no vamos a tener dolores intensos, ulceraciones con dolor, etcétera, como lo mencionábamos con infecciones bacterianas e infecciones virales. Aquí más que nada va a haber problema de inflamación, de irritación, de hipersensibilidad, que no es lo mismo el dolor, son cuestiones o cuadro clínico diferente a lo que conlleva a la definición del dolor. Y un analgésico que les recomiendo que va a ser un poco noble y nos va a ayudar principalmente a la inflamación es esta combinación de paracetamol con naproxeno. Nombre comercial, todos lo conocemos, el Febrax, que viene en presentación de 300 o de 275 miligramos y lo vamos a utilizar cada 8 horas por un periodo de 5 días. Nuestro protector de la mucosa gástrica para evitar una irritación por nuestra farmacoterapia, el pantoprazol de 20 miligramos, presentación en cápsulas, y lo vamos a utilizar cada 12 horas por 7 días, a completar 7 días. De esta manera vamos a estar tratando a nuestro paciente. Ahora, en un estudio cuantitativo y cualitativo, con una eficacia del 90% se realizó un tratamiento en 300 pacientes. Aquí ya tenemos un poco más de pacientes. Vean, si es muy común este tipo de procesos infecciosos, es muy común en la odontología. Son de los más comunes que se llegan a presentar. Y bueno, hay que tratarlos oportunadamente y con fármacos adecuados. En 300 pacientes que fueron tratados, 285 pacientes se llegaron a controlar con esta farmacoterapia, dejando a 15 pacientes con cierta resistencia. Aquellos pacientes, el menor porcentaje, que sería el 10%, que llegaron a presentar cierta resistencia, aquí podemos llegar a utilizar nuestra segunda opción, una opción muy buena, con efectos muy adecuados para el control de la enfermedad, que sería la nistatina. Desafortunadamente es rara de conseguir. Se puede utilizar o conseguir solamente en lo que son farmacias especializadas, pero sería nuestro mejor plan B en el tratamiento de la candidiasis oral. La nistatina se puede llegar a presentar en grajeas, 500,000 unidades. Pacientes adultos se van a tomar cada 8 horas por un periodo de 7 días. Ese sería nuestro plan B en el tratamiento para llegar hasta un 100% de control del proceso infeccioso para que este sea erradicado. Ok, vamos a pasar ahora a este tipo de proceso infeccioso, la aspergilosis. La aspergilosis no es tan común en las infecciones micóticas intraorales. Ya sabemos la más común, en hasta un 75% de los casos que se llega a presentar con la Candida albicans. Sin embargo, esta está en segundo lugar. La aspergilosis oral se llega a presentar en un 15% de los casos a nivel mundial. Y bueno, es un proceso infeccioso que afecta a la mucosa de la cavidad bucal, causado por un hongo de tipo Mo. El tipo de microorganismo del hongo Mo se le conoce como el Aspergillus. Esta es una especie de hongo que va a ir directo y está localizado solamente en la mucosa de la lengua. Dato característico. Solamente lo vamos a presentar en esta zona. El cuadro clínico que ya llega a presentar este Mo son placas rojizas con bordes blancas situadas en la lengua principalmente. Hay inflamación, va a haber glositis, irritación en la zona donde va a presentarse la lesión, hipersensibilidad principalmente al tacto, mal aliento. Recordemos que este cuadro clínico se va a presentar en todos los procesos infecciosos prácticamente. Sensación urente, aquí regresamos a esa sensación de quemadura en la zona de la lesión. Ardor,
Que recuerden, no es lo mismo a dolor, una sensación urente así como quemadura o ardor, no es lo mismo que un dolor. Son definiciones diferentes. Tenemos la disgeusia y bueno, el tratamiento que vamos a seguir respecto a estos pacientes eh, serían los antimicóticos, los adecuados, AINES, tenemos procesos inflamatorios, bueno, con lo que es el ardor, el dolor, y una higiene adecuada que nos va a ayudar a pues, erradicar más rápido lo que es el proceso infeccioso. Por la lista que estamos observando del Aspergillus en la lengua, se asemeja con esos bordes irregulares, se asemeja como si tuviéramos una tumoración en el tejido. Desafortunadamente para la aspergilosis, el diagnóstico diferencial sería el tumor de lengua, cáncer de lengua. Afortunadamente para los pacientes es mucho más común que tengan un hongo que un cáncer, afortunadamente. Pero ¿cómo lo vamos a diferenciar clínicamente al momento de nosotros realizar el tacto? La consistencia se va a sentir blanda al momento de detectar un hongo y cuando detectamos una tumoración, esta va a ser de consistencia dura. Porque los bordes son irregulares. Aquí solamente lo vamos a determinar clínicamente con la consistencia de la patología. El tratamiento que vamos a llevar a estos pacientes, vamos a ver otro tipo de antimicóticos. Tratamiento ideal de primera elección para el control de esta enfermedad micótica es el itraconazol. 100 miligramos, presentación de tabletas. Va a haber una tableta cada 12 horas por un periodo de 7 días. Recuerden que los tratamientos antimicrobianos siempre va a ser por una semana. A pesar de que pudiéramos decir que al quinto día ya puede estar erradicada la enfermedad, no pasa nada si se toma otros 2 días el tratamiento antimicrobiano para asegurarnos de que está realmente erradicado al 100%. Vamos a utilizar otro AINE, que en sí lo que es paracetamol con naproxeno se puede llegar a utilizar en cualquier tipo de micosis oral, pero bueno, para no hacer reiterativos, podemos utilizar el ibuprofeno, que también es un excelente analgésico, a dosis de 800 miligramos. Se administra una tableta cada 12 horas por un periodo de 5 días y de esta manera vamos a controlar los problemas inflamatorios o de hipersensibilidad que está presentando nuestro paciente. Protector de la mucosa gástrica como el pantoprazol, 20 miligramos en presentación de cápsulas. Vamos a tomarla cada 12 horas por un periodo de 7 días. Con este tratamiento, en una estadística cuantitativa y cualitativa, vamos a tener una eficacia de él hasta el 98% de los casos. Aquí ven, ya reducimos notablemente la cantidad de pacientes que fueron atendidos por este tipo de infección micótica. Sabemos que la Candida albicans es mucho más común. Bueno, el encontrar una aspergilosis puede llegar a reducir su presentación, pero bueno, en pacientes que fueron revisados, una cantidad de 50 pacientes atendidos con este tratamiento, 49 pacientes de ellos fueron recuperados con esta farmacoterapia y solamente un paciente nos hizo resistencia al tratamiento, el cual aquí cambiamos nada más lo que es el antimicótico, sabiendo que el ketoconazol es el más potente de todos, el más agresivo, por lo tanto del itraconazol lo cambiamos solamente al ketoconazol. Sin embargo, el itraconazol es un excelente antimicótico que se puede llegar a utilizar sin ningún problema con hasta un 98% de eficacia. Vamos a recordar ese comentario que estamos mencionando desde los antibióticos. Sabemos que de los antibióticos el más potente de todos y nuestro tratamiento B es el moxifloxacin. En lo que son los antivirales, sabemos que el más potente de todos es el famciclovir. Y en este caso, el ketoconazol es el más potente de los antimicóticos. Ahora, igual que en las diapositivas anteriores, ¿por qué si sabemos que estos son los mejores antimicrobianos para este tipo de infecciones, no utilizar este fármaco de primera elección? Porque podemos ocasionar resistencias. No podemos utilizar el mismo agente antimicrobiano para todos los procesos infecciosos. Por eso estamos viendo esta gran variedad de agentes antimicrobianos, pues, dependiendo del tipo de infecciones que tengamos. Y bueno, en las infecciones micóticas no están exentas. El ketoconazol es el mejor de todos, pero no se va a utilizar en todos los casos de primera elección.
porque estaríamos creando resistencia a los tratamientos de infecciones micóticas. Si lo hiciéramos de esta manera, al momento de que realmente tuviéramos un proceso infeccioso micótico grave y quisiéramos utilizar el ketoconazol, ya no haría la reacción adecuada. Por eso la importancia de utilizar primero otro tipo de agentes antimicóticos y dejar como segunda opción otro tipo de antimicóticos, vaya la redundancia, para el control al 100% en caso de que no nos llegue a servir en algunos pacientes. Mucormicosis oral. Este sería como el tercer lugar de las micosis. La mucormicosis es un proceso infeccioso micótico conocido como la enfermedad del hongo negro. Se asemeja su coloración a un aspecto negruzco, como si fuera necrosis del tejido, por la liberación de esporas dentro de la cavidad oral. Es algo parecido a, no sé si les ha pasado con algún alimento que llegan a esconder o, por ejemplo, se les olvida en el refrigerador y lo tienen ahí meses o años, en el cual se va formando esa espora esponjosa de color negruzca. Es algo parecido y se puede llegar a presentar, esa misma espora se puede llegar a presentar en la cavidad bucal, conocida con el nombre de Rhizopus. Este es su agente microbiano como tal. Este es su agente que llega a instaurarse principalmente en las encías de la cavidad bucal. Eso también es por localización. La aspergilosis habíamos comentado que en la lengua, la mucormicosis se llega a presentar en las encías de la cavidad bucal. Un diagnóstico diferencial que se puede llegar a asemejar sería con la guna o con la puna, que es la gingivitis o la periodontitis ulceronecrosante aguda. ¿Y cuál va a ser la diferencia de esta? Porque la coloración va a ser muy similar, va a ser algo muy fácil. Lo que es la guna y la puna es una necrosis en el tejido. Esta es como si fuera una coloración negruzca, pero al momento de que ustedes realicen un raspado o un frotis en la zona, esa capa negruzca o grisácea se va a extraer. De esa manera también estamos realizando como un lavado en el tejido que se presenta comprometido. Y va a ser el diagnóstico diferencial con respecto a estos procesos infecciosos. La mucormicosis se puede llegar a presentar, ya dijimos, placas negruzcas o grisáceas en las encías de la cavidad bucal. Es algo característico, la localización. Hay gingivitis, inflamación en la zona, irritación, hipersensibilidad, sobre todo al tacto. Seguimos con el mal aliento, halitosis, parestesia gingival, va a haber como una sensación de hormigueo en esa zona que se encuentra alterada, y ardor en la zona. Y estamos viendo, por ejemplo, aquí en la imagen, como tal no se ve aquel clásico color negro intenso en caso de una necrosis. Eso también puede ser un dato diferencial con respecto a los demás procesos infecciosos que sí lo pueden llegar a generar. De cierta manera, sí es bueno, se le conoce como el hongo negro, pero no es ese negro intenso, brilloso. Sí es color negruzco, pero se asemeja más a como el color grisáceo, porque sabemos que dentro de los hongos hay una capa blanquecina y es como si fuera la mezcla de esa capa blanquecina, de color blanquecino, con esa capa negruzca y lo que asemeja a un color grisáceo en la zona de localización en las encías. Ahora, ¿cómo vamos a tratar a este tipo de pacientes? Prácticamente como lo hemos mencionado en el paso de estas enfermedades, con los antimicóticos adecuados, vamos a agregar AINES y una higiene adecuada, dejando de fuera los corticosteroides, que sabemos que esos nos pueden llegar a desarrollar y evolucionar dentro de la mucosa de la cavidad bucal. Bueno, el tratamiento específico que nos va a ayudar para este tipo de pacientes, tenemos el fluconazol. Fluconazol en presentación de cápsulas de 150 miligramos y se va a administrar una cápsula cada 12 horas por un periodo de 7 días. Vamos a utilizar el diclofenaco, vamos a hacer un cambio en lo que son los AINES. Aquí sí les soy sincero. Aquí les estoy mostrando otro tipo de AINES para el tratamiento de las infecciones micóticas.
Pero si quieren utilizar solamente un AINE, no pasa absolutamente nada, ¿no? Lo pueden usar sin ningún problema. Por ejemplo, si dicen, no, pues yo para hongos nada más quiero utilizar el ibuprofeno, para todos los casos va a ser excelente tratamiento. Yo para que no se haga o no se vea el mismo tratamiento en todos los problemas infecciosos micóticos, lo cambio. Cualquier AINE de cierta manera nos ayuda para el control de estas enfermedades. ¿Por qué? Porque prácticamente estamos tratando el problema de la inflamación de la mucosa que se encuentra afectada. Ya no es tanto el dolor. Si fuera el dolor, aquí sí les diría hay que ser un poco más específicos con AINES que sean más potentes para el control del dolor, como analgésicos. Pero aquí, como va a ser control de la inflamación, aquí el AINE que ustedes decidan va a ser el adecuado. No tenemos tanto dolor en los procesos micóticos, por lo tanto, hasta incluido el paracetamol nos puede servir perfectamente bien para el control de estas manifestaciones clínicas. Pues estoy poniendo como opción el diclofenaco, 100 miligramos en presentación de tabletas. Se va a administrar una tableta cada 12 horas por un periodo de 5 días. Y bueno, agregamos nuestro protector de la mucosa gástrica, 20 miligramos en presentación de cápsulas. Ya puede ser un pantoprazol o omeprazol. Yo ahorita, por ejemplo, ya les he mostrado bastante el pantoprazol. Podemos hacer el cambio a omeprazol, no pasa nada. Sabemos que son excelentes protectores de la mucosa gástrica cuando realizamos tratamientos farmacológicos. Y aquí de color morado les pongo nuestro plan B. O sea, si el fluconazol no nos da un buen resultado, tenemos resistencia al tratamiento, tenemos este tipo de antimicótico con excelente eficacia, que es el isavuconazol, 100 miligramos de presentación de cápsulas, se da cada 12 horas por un periodo de 7 días. Viendo la estadística cuantitativa y cualitativa que tenemos con respecto al manejo de la mucormicosis, en un estudio que realizamos en 30 pacientes, sabemos que es mucho más bajo todavía el porcentaje de la mucormicosis que incluso de la aspergilosis. La mucormicosis a nivel mundial se presenta en un 5% de los casos. Ya lo que es la candida, habíamos mencionado, la candidiasis se llega a presentar en hasta un 75%, la aspergilosis en un 15%. Bueno, dejamos un 5% para este tipo de hongo. En 30 pacientes con este manejo tenemos una eficacia del 90%, recuperando a 27 pacientes y solamente 3 que nos ocasionaron resistencia. Pero bueno, ya adelantamos el tratamiento ideal en caso de que tengamos resistencia con el itraconazol. Bueno, y usamos el isavuconazol en 100 de 100 miligramos, que nos va a ayudar para el control de la enfermedad al 100%. Este sería nuestro tratamiento B. Ahora, si diferenciamos lo que es el itraconazol, fluconazol, ketoconazol y sabuconazol, cualquiera de ellos nos pueden ayudar para la mucormicosis. Solamente les estoy presentando lo que utilizamos en el estudio como un tratamiento de elección que les puede beneficiar, teniendo una eficacia del 90% de los casos. Y bueno, dentro de los hongos, ahorita mencionamos, se pudiera considerar que los más comunes, las infecciones micóticas más comunes. Repito, la más de ellas es la Candidiasis albicans, la Candida albicans. Tenemos como segundo lugar el Aspergillus y como tercer lugar tenemos la mucormicosis. Pero podemos ver ese 5% restante de las infecciones micóticas a nivel mundial, podemos llegar a presentar otro tipo de hongos, un poco raros, poco difíciles de identificar y no tan frecuentes en los pacientes. Bueno, sería uno de ellos el Cryptococcus gingivalis, que bueno, por su mismo nombre lo dice, se va a presentar en lo que es las encías. Es una micosis caracterizada por desarrollo de un hongo de tipo levaduriforme, comprometiendo la mucosa de la cavidad oral, principalmente lo que son las encías. También es por localización. Y bueno, el agente microbiano que va a desencadenar a lo que es la Cryptococcus gingivalis es el Cryptococcus neoformans. Este es el agente principal que va a ocasionar que el hongo se esté desarrollando. ¿De qué manera? Bueno, tenemos un filo que se llama Basidiomycota, que es el desarrollador de esta micosis a nivel gingival. La criptococosis se puede llegar a presentar con el siguiente cuadro clínico.
iniciando con una lesión de aspecto tumoral. Esto también se llega a diferenciar. Habíamos dicho que la aspergilosis también tenía aspecto tumoral, solamente que por localización esta era solamente en la lengua. Lo que es la criptococosis, su aspecto tumoral se va a presentar en las encías y hay que hacer el diagnóstico. Y el diagnóstico es igual, es muy fácil al momento de realizar una exploración con el tacto. Cuando tengamos este tipo de aspectos en las encías, el tacto se va a sentir blando, va a ser como un tejido blando. En una tumoración sabemos que va a ser muy rígido. El aspecto va a ser con los bordes irregulares, coloración rojo, intenso, cambios en la zona, etcétera. Solamente la consistencia va a marcar la diferencia en el cual podemos hacer un diagnóstico o no. Que bueno, para estar más seguros en estos diagnósticos diferenciables, podemos hacer estudios patológicos sin ningún problema. Pero la diferenciación clínica también nos puede ayudar para el dar un diagnóstico adecuado y que el tratamiento sea el certero. Va a haber placas rojizas en la zona. Es algo muy parecido, repito, es algo muy parecido a la aspergilosis, solamente que en vez de la aspergilosis que se localiza en la lengua, esta se va a presentar en las encías con la criptococosis. Las encías van a estar eritematosas, edematizadas, gingivitis, hay inflamación, hay irritación en la zona, problemas de hipersensibilidad, principalmente al tacto. No olvidemos la litosis, que ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, el mal aliento en prácticamente todos los procesos infecciosos, parestesia gingival, esa sensación de hormigueo, y bueno, el ardor. Y bueno, si observamos, el dolor todavía queda pendiente. Todos los procesos micóticos recuerden que son indoloros. Ahora, no se confundan. La hipersensibilidad, el ardor, las parecias o esas sensaciones que se pueden llegar a presentar en la zona por un proceso micótico no es lo mismo a un dolor, que eso lo hemos mencionado desde lo que son las infecciones bacterianas. Mm, El tratamiento, bueno, aquí es prácticamente el mismo. Podemos utilizar antimicóticos de forma tópico y vía oral. Podemos hacer esa combinación tópica sistémica, agregando AINES y la higiene que va a ser la adecuada para el contrarrestar esas manifestaciones en los pacientes. Y en la posología, aquí sí podemos utilizar este antimicótico como primera elección, que nos va a servir bastante para el control de la enfermedad, el ketoconazol. Ketoconazol en su presentación de 200 miligramos, tabletas. Este se administra cada 12 horas por un periodo de 7 días. Sabiendo que el ketoconazol es de los más potentes de los tratamientos antimicóticos que hay para los pacientes que presentan este tipo de procesos infecciosos. Y a su vez también vamos a tener otras opciones. Tenemos el naproxeno, repito, ya son NAINES que podemos administrar en los pacientes por el proceso inflamatorio. Aquí ya no vamos a ser exclusivos de un solo AINE, porque todos nos van a ayudar para el control de la inflamación. Pero bueno, para hacer un poquito diferenciación en los tratamientos farmacológicos, tenemos que el naproxeno en su presentación de tabletas de 550 miligramos se puede administrar una tableta cada 12 horas por un periodo de 5 días para control del cuadro clínico de la enfermedad. Nuestro protector de la mucosa gástrica nunca se les olvida, el pantoprazol u omeprazol de 20 miligramos en presentación de cápsulas cada 12 horas por un periodo de 7 días. Combinando lo que es el tratamiento vía oral y tópica, niconazol en gel oral se aplica cada 8 horas, generalmente después del lavado de la higiene bucal, por un periodo de 10 días. Y bueno, en relación a lo que son estadísticas, en relación a lo que son estudios con algunos pacientes, te repito, ya son enfermedades infecciosas micóticas un poco comunes, obviamente, pero bueno, se llegó a realizar un estudio que se atendió a 10 pacientes con este tipo de diagnóstico, en el cual con el tratamiento que les acabo de mencionar, un 99% de eficacia, donde 9 pacientes fueron recuperados, un paciente con resistencia. La resistencia no quiere decir que el paciente se agravó, aclaro, eso no lo mencioné desde el inicio de los tratamientos antimicrobianos desde las bacterias. La resistencia no quiere decir que el paciente se agravó. La resistencia quiere decir que no se erradicó el proceso infeccioso y sigue o su evolución
o sigue instaurado con el cuadro clínico con el que llegó con nosotros, pero no quiere decir que se agravó el paciente. Nuestro tratamiento B pues, sería el itraconazol. El itraconazol nos pudiera funcionar como un tratamiento B para la criptococosis, en la cual nos puede ayudar para contrarrestar todas estas manifestaciones clínicas que mencionamos hace un momento con respecto a esta enfermedad. Ahora, este tipo de eficacia del 99% en 10 pacientes saben que es muy poco viable, o sea, no es tan seguro porque no son tantos pacientes en el cual fueron tratados. Como por ejemplo en su momento que vimos 300 pacientes con la enfermedad de la candidiasis, donde ahí sí podemos dar un porcentaje de eficacia un poco seguro. En este caso no, pero bueno, son pacientes que, o más bien son enfermedades que no se llegan a presentar comúnmente en los pacientes. Es las estadísticas que les damos con respecto a los protocolos de farmacoterapia de primera elección en el cual les puede beneficiar para su atención. Otro hongo que podemos observar en los pacientes. Tenemos la paracoccidioidomicosis oral. Este proceso infeccioso, también algo raro, está dentro de aquel 5% de de las demás infecciones micóticas que se pueden llegar a presentar en los pacientes. Se considera como una enfermedad fúngica multifocal, causada por un hongo dimórfico y se caracteriza por lesiones orales prominentes, como inflamatorias, con esos puntitos rojizos característicos que hacen mención a este proceso infeccioso. Ahora, el agente microbiano que puede llegar a desencadenar esta infección se le conoce como el Paracoccidioides brasiliensis, que bueno, su mismo nombre lo dice, es más una infección sudamericana que se llega a instaurar aquí en nuestro país, en Centroamérica. Es más como migratorio cuando los pacientes tienen contactos con este tipo de países, algo muy parecido a lo que mencionábamos en su momento con alguna infección bacteriana, esta de igual manera, ¿sí? Son enfermedades muy raras, poco comunes, pero bueno, se les puede llegar a presentar en algún tipo de pacientes que hay que ser diagnosticado y tiene que ser tratado adecuadamente. En relación a lo que es el cuadro clínico de esta enfermedad, ok, hay una macroquelia labial, en el cual el labio se torna como de color blanquecino con proceso de matizado y pues estos clásicos puntos rojos que se presentan en el tejido. Esa es la característica principal de esta enfermedad. Si ustedes tienen un tejido en cavidad bucal, un tejido blanquecino con puntos, así como moteado, puntos rojos, va a ser este proceso infeccioso. Son úlceras de aspecto moriforme, como si fueran monos. Aquí, dato curioso, lo que mencionábamos en otros tipos de infecciones micóticas, eran indoloras. En esta es de los pocos procesos micóticos donde vamos a encontrar dolor. No solamente hipersensibilidad, sino va a haber dolor en el paciente. Sin embargo, si tenemos esta placa blanquecina, o más bien coloración blanquecina de la mucosa con puntos rojos y que genere dolor, va a ser este proceso infeccioso. Gingivitis, inflamación, bueno, ya todo lo demás muy parecido a los demás procesos infecciosos que hemos estado estudiando al pase de la masterclass. Irritación, hipersensibilidad en la zona, halitosis, mal aliento, anorexia o hiporexia. Como ya regresó el dolor, si observábamos en las infecciones micóticas iniciales, no había pérdida del hambre, o sea, el paciente de cierta manera no tenía este cuadro clínico de anorexia o hiporexia. Pero al regresar el dolor en muchas ocasiones en varios procesos infecciosos es lo que genera de forma secundaria que el paciente no se quiera alimentar correctamente. Por eso es que llega a generarse esta presentación de anorexia o hiporexia en el paciente. Bueno, ¿cómo vamos a controlar este proceso infeccioso micótico? Antimicóticos, que también pueden ser aplicados como tópicos y como sistémicos. Agregando AINES
Ahora sí vamos a enfocarnos un poquito en la manifestación del dolor, vamos a tratar de controlarlo, y una higiene adecuada para que nos ayude a eliminar o erradicar más rápido lo que es el proceso infeccioso provocado por este hongo. El tratamiento específico que vamos a llevar, tratamiento de primera elección, antimicótico de primera elección para esta enfermedad, es el itraconazol, que también es un excelente antimicótico. Itraconazol en presentación de 100 miligramos, tabletas, vamos a tomar una tableta cada 12 horas por un periodo de 7 días. Y bueno, aquí ya cambiamos. Ahora sí tenemos que seleccionar un AINE que nos ayude para el control del dolor. Y el mejor AINE que nos ayuda para eso es el que tocamos. 30 miligramos, presentación de tabletas sublinguales, una tableta sublingual cada 12 horas por un periodo de 5 días. Aquí también depende de la evolución. Pero bueno, como sabemos que los procesos infecciosos micóticos como tal son indoloros a excepción de esta infección, el dolor va a ser leve. O sea, no, es poco probable que lleguen a aumentar su periodo. Sin embargo, si el paciente sigue presentando esta manifestación clínica y estas molestias, traten de aumentar el periodo por otros 5 días, pudiera ser. Nuestro protector de la mucosa gástrica, pantoprazol 20 miligramos, una cápsula cada 12 horas, 7 días. Administramos nuestro gel oral, miconazol, clásico Dactarin, nombre comercial, cada 8 horas por 10 días después de la higiene bucal, que esta sea la adecuada. Con este protocolo de tratamiento, en una estadística cuantitativa y cualitativa, es poco confiable los datos que les estoy dando, porque solamente se ha presentado con nosotros en atención respecto a este proceso infeccioso un solo paciente. Sí, es muy, muy rara esta enfermedad. Son de esos procesos infecciosos que incluso se pueden llegar a considerar como dentro de la materia de una patología, ¿sí? Porque son poco comunes de observar. Solamente en una ocasión nos tocó atender a este paciente con este tratamiento que nos surgió efecto y bueno, el paciente se recuperó afortunadamente sin mayor problema y sin que siguiera evolucionando la enfermedad. Ahora, si me permiten, supongamos que se les da el mismo caso y no les funciona el tratamiento, que causa resistencia al tratamiento porque no se erradican las manifestaciones clínicas, bueno, tenemos como segunda opción seguir manteniendo el 100% con el ketoconazol, que sabemos que el ketoconazol es el antimicótico más potente que podemos llegar a administrar para este tipo de procesos infecciosos. Otro hongo muy raro, ¿sí? Que muy complicado de que se lleguen a manifestar en sus pacientes, pero bueno, está dentro de la materia de infectología ontológica que se puede llegar a instalar en un pequeño porcentaje, en menos del 5%, pero bueno, que se puede llegar a presentar en algunos pacientes, la blastomicosis bucal, ¿sí? Esta es también conocida como la enfermedad de Gilchrist. Es una enfermedad rara de proceso infeccioso micótico comúnmente causada por la inhalación de un hongo dimórfico. Esta manifestación clínica se pudiera presentar en aquellos pacientes drogadictos que les gusta oler ciertos hongos con manifestaciones clínicas, sobre todo de alucinaciones y delirios. De todas maneras, poco común para estos pacientes drogadictos, pero bueno, se pudiera llegar a desencadenar en esa causa, que se encuentra en la madera y en el suelo. Bueno, ¿qué microorganismo lo llega a desencadenar? No el Blastomyces dermativitis. ¿Qué sería el problema, el hongo causante que puede llegar a ocasionar este cuadro clínico en la mucosa oral? ¿Qué manifestaciones clínicas llega a presentar? Bueno, son lesiones erosivas vegetantes de bordes irregulares, ya sea en la cara interna de lo que son los labios o en las encías. Esto es algo parecido a la enfermedad que vimos anterior, solamente que la diferencia es que en este no se presentan esos puntos rojos, no se presenta de forma moteado el tejido afectado. Solamente va a ser una coloración rojiza intensa en la zona del proceso infeccioso. También hay dolor,
repito, de los pocos procesos infecciosos micóticos, tenemos dolor en esta enfermedad. Hay gingivitis, inflamación, irritación en la zona, hipersensibilidad, halitosis, no se nos olvida. Y bueno, sabemos que cuando hay dolor, el paciente es poco común que quiera comer y incluso puede haber pérdida de peso. Eso no lo hemos comentado en todas las enfermedades infecciosas que presentan dolor, pero bueno, la anorexia o hiporexia obviamente va a presentar pérdida del peso y que puede llegar a desencadenar problemas metabólicos por una desnutrición. ¿Qué tratamiento vamos a dar en una blastomicosis? Antimicóticos. Vamos a combinar nuestra terapia tópica junto con sistémico. En enfermedades, cuando sean raras, poco comunes, con pequeños porcentajes de documentación de que no sepa si realmente sea el tratamiento adecuado, siempre combinen estos dos tratamientos, ¿eh? Por ejemplo, en una enfermedad que sea más común, puede ser que solamente se vayan por una vía tópica o por una vía sistémica. Pero cuando tengan una enfermedad rara, poco común, que se puede llegar a presentar en los pacientes, como se llama blastomicosis, traten de utilizar este doble tratamiento, tanto el tópico como la vía oral. Vamos a administrar AINES para el control del dolor y de inflamación y una higiene adecuada, que sabemos que la higiene nos va a ayudar a contrarrestar las manifestaciones clínicas de forma más rápida. Y bueno, tenemos este antimicótico como primera elección, el itraconazol, para combatir lo que es la blastomicosis, 100 miligramos en presentación de tabletas cada 12 horas por un periodo de 7 días. Seguimos con nuestro ketorolaco. Tenemos dolor en proceso infeccioso. Sabemos que el analgésico, uno de los principales analgésicos que nos va a controlar el dolor, es el ketorolaco. Sin embargo, no quiere decir que no utilicemos otro AINE, ¿eh? Lo pueden llegar a utilizar el naproxeno, el mismo ibuprofeno, el mismo diclofenaco, también son muy buenos analgésicos, se pueden utilizar. Pero bueno, como primera elección, yo les digo el ketorolaco cuando tengan un problema de dolor, el ketorolaco pudiera ser de primera elección para contrarrestar esas manifestaciones clínicas. El pantoprazol como protector de la mucosa gástrica, 20 miligramos, una cápsula cada 12 horas, 7 días. Nuestra aplicación en gel oral, miconazol en gel oral, y recuerden que se va a aplicar cada 8 horas, generalmente posterior al lavado bucal, por un máximo de 10 días, con eso sería más que suficiente. En un estudio realizado, bueno, también es poco útil las estadísticas que les voy a dar en este paciente, porque solamente se llegan o hemos visualizado 2 pacientes que han sido atendidos con estos tratamientos, que bueno, los 2 pacientes estuvieron recuperados. El dar un 100% de eficacia, repito, es algo o más bien muy inestable en relación a esa situación. Pero bueno, si ustedes llegan a presentar este tipo de enfermedades en alguna ocasión y dan este tratamiento, tengan la certera que va a ser un excelente protocolo de tratamiento, que si no les resulta y que si sufren alguna resistencia a sus pacientes, podemos agregar el antimicótico con mayor potencia, que es el ketoconazol, 200 miligramos cada 12 horas, 7 días. Seguimos con hongos que son poco comunes. La histoplasmosis oral. La histoplasmosis es mucho más común cuando se llega a presentar a nivel metabólico, pero una oral es desencadenada por ese problema metabólico que puede llegar a presentar manifestaciones en cavidad oral. No es un hongo tan raro, pero también es poco común respecto a la cavidad donde se puede llegar a alojar, que sería la cavidad bucal. Proceso infeccioso fúngico que no se transmite de persona a persona. Este sería un dato diferencial también. Es por el contacto de excretas de algunos animales, como murciélagos o aves, a través de un hongo dimórfico térmico. Por el consumo, lo mencionábamos en la mañana, consumo de alimentos contaminados. De esta manera podemos llegar a contagiarnos de este hongo. Ahora, ¿cuál es el microorganismo que genera este proceso infeccioso? Tenemos del histoplasma capsulatum.
repito, este tipo de hongo mucho más común escucharlo a nivel metabólico. Sin embargo, en pacientes de cavidad oral con clasificación de micosis en cavidad oral, se pueden llegar a presentar, no muy común, pero puede llegar a desencadenar este problema infeccioso. Dentro del cuadro clínico que puede hacer mención a esta enfermedad, en cavidad oral, son lesiones nodulares rojizas en encías y de reborde alveolar. Generalmente las vamos a ubicar en las encías. Sin embargo, se pueden presentar en cualquier parte de la mucosa oral. Lengua, paladar, encías, cara interna de los labios, etc. Lo más común sería en las encías. Y son nódulos que van a aparecer. Los nódulos, ¿qué semejanza tienen? Hay una coloración, sí es rojiza, pero se torna más como cafezosa. Esa sería su característica. Una placa que vean de coloración cafezosa es sugestiva a una histoplasmosis. Hay dolor, gingivitis, inflamación, irritación, hipersensibilidad en la zona, como casi todas las demás procesos infecciosos que revisamos, eh, mal aliento, anorexia o hiporexia. Seguimos con el dolor. Si se fijan en lo que son también datos diferenciales, lo que son procesos infecciosos micóticos más comunes son indoloros. Los que son procesos micóticos menos comunes, no hay presencia de dolor. Ok. Y la disfagia. Por el mismo problema de dolor que está presentando el paciente en la zona de la infección, va a haber dificultad al momento de deglutir. ¿Por qué? Porque la histoplasmosis se presenta prácticamente en toda la cavidad bucal. No es sugestivo, no es localizada en una sola zona. ¿Y qué tratamiento vamos a llevar? Prácticamente lo que hemos estado comentando al paso de todas estas infecciones micóticas. Antimicóticos tópicos combinados con vía oral, que es sistémico, AINES e higiene bucal adecuada. Dentro de la posología, bueno, seguimos teniendo el itraconazol como primera elección para este tipo de enfermedades. Hongos raros inician con itraconazol y nuestra opción B va a ser el ketoconazol. Tenemos nuestro AINE que nos va a controlar o es mucho más controlable para lo que es el problema de dolor como analgésico, el ketorolaco de 30 miligramos, tabletas sublinguales y una tableta sublingual cada 12 horas a completar 5 días. Nuestro protector de la mucosa gástrica, omeprazol, pantoprazol, 20 miligramos, una cápsula cada 12 horas a completar unos 7 días, una semana completa. Y nuestro tratamiento tópico como el gel oral, en el cual lo vamos a aplicar cada 8 horas después de la limpieza bucal por un máximo de 10 días. En una estadística cuantitativa y cualitativa, bueno, sabemos que son enfermedades raras. Solamente hemos observado 3 pacientes infectados por este hongo, en el cual este tratamiento que acabamos de mencionar, los 3 pacientes fueron recuperados, fueron controlados y ningún paciente presentó ninguna resistencia, pero en aquella posibilidad que hemos estado comentando, muy común, en aquella pequeña posibilidad que tengan a un paciente con esta enfermedad que fue resistente al tratamiento comentado anterior, bueno, sabemos que el ketoconazol sería nuestra opción B para ese tipo de pacientes. Bueno, doctores, aquí terminamos lo que son procesos infecciosos micóticos. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? ¿Alguna observación? Doctor, disculpe una duda. Hace Sí, tiempo nos comentó de una aplicación que es para medicamentos. ¿Cómo se llamaba? híjole, doctora, no, no recuerdo, ¿No se acuerda? pero para medicamentos, Por ejemplo, si tenemos una paciente embarazada y le queremos dar algún medicamento, nos da opciones que vienen tipo A, B y C. ok, pueden, sí me acuerdo de esa aplicación, pero creo que ya fue descontinuada. La otra vez intenté ingresar yo por medio de mi celular y ya no está activa. Pero pueden descargar el PDF que viene en internet. Se meten a Google
ponen PDF para medicamentos en pacientes embarazadas por la FDA y descargan el PDF y ahí les van a indicar los medicamentos que pueden ser utilizados en el embarazo. También había una aplicación del PLM que te daba esa clasificación para paciente embarazada. Ok, no tenía el conocimiento de eso, doctora, pero muchas gracias por el dato. Podemos llegar a checar esa aplicación para descargarla y que se nos sea útil. Gracias. A usted, doctora. ¿Alguna otra duda, pregunta, doctores, que tengan? Ok, vamos a empezar a leer el chat. La doctora Mariana Puebla, un colutorio con clorexidina ayudaría a la candidiasis. Sí, doctora, son antisépticos. Lo que es la clorexidina es un antiséptico que no solamente en muchas ocasiones nosotros podemos llegar a pensar que nos van a ayudar solamente para los procesos infecciosos bacterianos. No, al ser un antiséptico quiere decir que nos va a ayudar para cualquier tipo de proceso infeccioso microbiano, el que usted guste. Puede ser, nos puede ayudar tanto para hongos como para parásitos, como para bacterias y como para virus. Entonces, en cualquier tipo de problema que se llegue a suscitar de proceso infeccioso, la clorexidina sería muy buena opción como higiene bucal para tratar de acelerar la erradicación del proceso infeccioso que está sufriendo el paciente, vaya la redundancia. ¿Sí quedó claro, doctora Mariana Puebla? Sí, doctor, muchas gracias. De nada. Tenemos la doctora América Buenrostro. Doctor, la nistatina en solución podría ser opción. En solución nada más para paciente pediátrico. Sí, lo que es la nistatina para paciente adulto, pues prácticamente tendríamos que administrar un frasco casi diario para el paciente. Entonces, la nistatina en presentación de grajeas es algo, sí es poco común, le soy sincero, doctora, en que encuentren ese medicamento, pero como segunda opción una candidiasis sería lo ideal. Ahora, si el paciente también, tenemos otras opciones. Si el paciente no encuentra lo que es este medicamento, la nistatina en presentación de grajeas, bueno, pues podemos administrar el itraconazol y el fluconazol, que son excelentes antimicóticos por vía oral para paciente adulto. Pero si la nistatina en solución, nada más en paciente pediátrico, por su composición más que nada. Sí, sí, quedó claro, doctora América Buenrostro. Muchas gracias, doctor. Sí. De nada. ¿Alguna otra duda, pregunta, doctores, que tengan? Bueno, creo que no. Entonces vamos a continuar y vamos a terminar el tema de la masterclass, farmacoterapia en infectología odontológica con infecciones parasitarias. En sí, es muy poco, si era poco probable el 5% de estos antimicóticos que terminamos por revisar en el tema anterior, infecciones parasitarias en cavidad oral son muy raros que se lleguen a presentar. Bastante raros. ¿Por qué? Lo que son los parásitos en sí, eh, estos siempre se van a alojar en lo que es el sistema digestivo. Comentábamos en la mañana. Su principal alojamiento a nivel metabólico va a ser en lo que es el intestino delgado, intestino grueso, colon, duodeno, ileum, etc. Aquí se van a instaurar los parásitos y los parásitos van a migrar al órgano que vean más vulnerable. Decíamos que algunos presentaban migración a lo que era el cerebro, otros migraban al tejido óseo de alguna parte del cuerpo, otros pueden migrar a los pulmones, algunos corazón, otros migran al globo ocular, etcétera. Al órgano que vean más vulnerable, son inteligentes los parásitos, porque ven el órgano más vulnerable y van y lo van a invadir. Y muy poco probable que vean como tal un tejido de la mucosa bucal vulnerable, pero bueno, se puede llegar a presentar y de hecho es uno de los temas que vamos a ver el día de hoy en infecciones parasitarias. El único proceso
parasitario que se puede presentar en cavidad bucal es la miasis oral. Esta infección parasitaria, proceso infeccioso parasitario provocado por la presencia de larvas de moscas en cavidad oral por inoculación directa. Esto generalmente se llega a presentar en consumo de alimentos contaminados que fueron instaurados en el sistema digestivo y de aquí migraron a lo que es cavidad oral. Empezaron a migrar a la cavidad oral, obviamente dejan sus huevos, quistes, estos se van evolucionando, se van desarrollando, se van multiplicando y puede llegar a ser la presencia de la miasis oral. Ahora, el agente que va a desencadenar la miasis oral se le conoce como Eristalis tenax, que es el parásito como tal, la larva como tal, que es la que desencadena la miasis. Y esta puede llegar a ser clasificada dentro de las larvas cola de rata, así es como se le conoce. Repito, por algún alimento contaminado que tengan huevos o quistes de Eristalis tenax que sean consumidos, al paso del tiempo, pues obviamente tienen que tener más manifestaciones clínicas gástricas que vía oral, pero bueno, al paso del tiempo, si no son atendidos adecuadamente, estas larvas migran a lo que es cavidad bucal y aquí se empiezan a desarrollar, se empiezan a multiplicar. Ok, dentro de la miasis oral, ¿qué tipo de cuadro clínico se va a presentar? Va a haber un dolor cada vez que el parásito tenga un movimiento. Y como, bueno, los parásitos no son muy inactivos que digamos, el dolor va a ser constante en los pacientes. Lesiones cavitarias en la mucosa. El mismo parásito se va a ir comiendo el tejido de la mucosa. Es su alimento. No es parecido a lo que es una necrosis, pero sí es similar en cuestión a su sobrevida. El parásito va a ir creciendo conforme al alimento que va consumiendo, en este caso la mucosa de la cavidad bucal. Y cuando acabe con la mucosa de la cavidad bucal, va a dirigirse a lo que es el tejido óseo. Y no solamente va a invadir la mucosa, sino también el hueso. Puede llegar a presentarse por sus manifestaciones clínicas, puede presentarse una inflamación en la lengua, con problemas de disgeusia, dolor al momento de realizar algún movimiento, gingivitis, irritación, hipersensibilidad en la zona, halitosis. Sabemos que todos los procesos infecciosos que hemos estado viendo al pase de la masterclass llegan a presentar este tipo de problemas, un mal aliento, no se diga una miasis oral. Hay eritema, principalmente de la mucosa en el cual está invadiendo el parásito. Edema importante, por el problema de todas las lesiones que está creando en las mucosas. Y que, bueno, estos se pueden llegar a presentar en cualquier localización. Puede ser en los labios, en las encías, piezas dentarias, paladar, lo que son maxilares, mandíbula, etcétera. Se puede llegar a presentar en cualquier parte de la cavidad bucal. ¿Y cuál va a ser el tratamiento que vamos a realizar? Aquí sí tenemos que adentrarnos un poquito al procedimiento quirúrgico. Tenemos que tratar de hacer una excisión parasitaria completa de nuestro paciente. Y si vemos compromiso óseo, hay que retirar. ¿Sí? Si prácticamente ven un hueso totalmente contaminado por parásitos, se tiene que retirar. ¿Por qué? Porque si no lo retiramos, es ese tejido óseo en el cual estuvo invadido por algunos parásitos. No quiere decir que si ya no veamos la clásica larva en el tejido, quiere decir que ya no vaya a haber algún desarrollo de parásito en esa zona, sino a veces los parásitos dejaron sus quistes, sus huevos, y estos pueden desarrollarse o evolucionar días posteriores. Permanecen ahí, sí permanecerían dormidos. Por eso hay que retirar todo aquel tejido comprometido, llámese tejido blando o tejido duro. Y de hecho, cuando se llegan a retirar los parásitos, hay que hacer un lavado exhaustivo, raspado, curetaje, etcétera, al momento de retirarlos. Hay que dar un desparasitante, obviamente, un antiparasitario, que ahorita vamos a revisar cuál sería el ideal para este tipo de problemas. Hay un compromiso importante en los tejidos de la mucosa y en el tejido óseo, en el cual no solamente hay problemas de inflamación, sino también hay problemas de dolor,
Por lo tanto, hay que tratar de controlar ese tipo de clínica. Corticosteroides no se diga. Habíamos mencionado que solamente nos causaban conflictos en las infecciones micóticas, en los parásitos no. Y de hecho los corticosteroides nos van a ayudar a recuperar todo aquel tejido que fue destruido por los mismos parásitos. Tienen esa eficacia afortunadamente de tratar de recuperar esas células dañadas para la regeneración de estos tejidos, tanto de la mucosa, de los tejidos blandos, como del hueso que fue afectado por el mismo parásito. Bueno, no se diga una higiene bucal adecuada. Dentro de la posología del tratamiento, recordando aquel medicamento que se descubrió en 1959, en el cual tenía esta segunda opción. El metronidazol es un antibiótico, se descubrió de esta manera como antibiótico. Sin embargo, en el desarrollo de sus tratamientos se observó que pudiéramos llegar a utilizarlo como antiparasitario. Tiene estas dos funciones. Es de los pocos medicamentos en el cual tiene dos funciones: ser antibiótico y ser antiparasitario. En caso de la miasis oral, el tratamiento de primera elección que se va a utilizar para este tipo de pacientes es el metronidazol, 500 miligramos, tabletas, cada 12 horas por un periodo de 7 días. Ahora, si me lo permiten, ahorita vamos a ver el tratamiento completo, pero si me lo permiten, nosotros dentro de la odontología vamos a iniciar el tratamiento. Vamos a tratar de realizar la excisión de todas las larvas que se pueden llegar a presentar en cavidad oral. Pero quien se va a encargar de erradicar por completo la parasitosis que está presentando el paciente, porque seguramente se instauró desde un principio, desde lo que es el sistema digestivo, va a ser especialistas como los gastroenterólogos, infectólogos, internistas, hasta el mismo médico general. Entonces nosotros iniciamos el tratamiento que vamos a ver ahorita, el tratamiento completo. Pero se va a darle la indicación al paciente, después de tratar de retirar todos los parásitos de cavidad bucal, que vaya con un especialista para su seguimiento. Tenemos este medicamento que nos ayuda bastante para el control del dolor, de inflamación, clonicinato de lisina, junto con pargeverina, que en muy pocas ocasiones se llega a administrar dentro de la odontología, pero con excelentes resultados para muchas enfermedades patológicas, incluidos los procesos infecciosos. Estos vienen en presentación de tabletas, 125 sobre 10 miligramos. Se va a administrar una tableta cada 8 horas vía oral, a completar unos 5 días. Ya depende del especialista con el cual lo vamos a referir si él aumenta la duración del AINE o no. El pantoprazol es el protector de la mucosa gástrica. El metronidazol sí es algo irritante. De hecho, el clonicinato de lisina no tanto, pero el metronidazol sí puede llegar a ser algo irritante. Hay que proteger la mucosa gástrica de nuestro paciente con un protector, puede ser omeprazol, pantoprazol de 20 miligramos, presentación en cápsulas. Se administra una cápsula cada 12 horas por un periodo de 7 días. Y vamos a regresar a aquellos tratamientos de corticosteroides que nos ayudaron bastante en bacterias, en parásitos no se diga, nos van a ayudar bastante, sobre todo para todos aquellos problemas de los tejidos, tanto blandos o duros, que fueron afectados por las mismas larvas. Vamos a combinar dexametasona con ketorolaco y vamos a dar un antibiótico. Aquí hay un tema controversial. ¿Por qué dar un antibiótico si estamos ante un proceso infeccioso parasitario? El antibiótico no es tanto para erradicar la infección de la miasis, sino más que nada nos va a ayudar como profiláctico. Un parásito puede llegar a desencadenar proceso infeccioso bacteriano. Puede adquirir una bacteria ese organismo cuando está infectado por un parásito. Entonces, de esta manera es como si fuera una profilaxis. Pensando en que está evolucionando la miasis, tratar de realizar una profilaxis de que el paciente no vaya a adquirir un problema bacteriano y que no tengamos esa problemática de tener al mismo tiempo un proceso infeccioso bacteriano y tener al mismo tiempo un proceso infeccioso parasitario. Entonces vamos a hacer la mezcla de nuestra tríada: dexametasona,
ketorolaco, agregando la clindamicina. La clindamicina en esta situación sí la recomiendo porque principalmente lo que puede adquirir el paciente por un proceso infeccioso parasitario van a ser problemas de bacterias anaerobias. Entonces la clindamicina es un excelente antibiótico que nos va a ayudar para el control de este tipo de bacterias que son los anaerobios. Mezclamos estos 3 medicamentos en una jeringa de 10 mililitros, y ya les había comentado, vamos a agregar, la clindamicina no viene combinada con lidocaína para que no duela tanto el medicamento, la sustancia al paciente. Vamos a agregar 1 mililitro de lidocaína en solución inyectable, lo mezclamos todo junto en una jeringa de 10 mililitros con aguja negra para que no duela tanto el piquete del paciente, se coloca de forma intramuscular como dosis única. Algunas ocasiones me han comentado que si no es mucho medicamento que se va a administrar por vía intramuscular, no pasa nada. Sabemos que la Secretaría de Salud a través de la guía de práctica médica nos indica que podemos colocar por vía glútea intramuscular hasta 10 mililitros de medicamentos. Entonces no pasa nada si combinamos todos estos medicamentos y lo administramos en un paciente. Y siguiendo nuestro manejo con corticosteroides, nuestra betametasona al tercer día. Sabiendo que primero vamos a utilizar la dexametasona, se pudiera considerar como urgencia para el control del cuadro clínico que se está presentando al instante, y recordando que la dexametasona es la que más rápido se elimina, de 24 a 48 horas. Fortalecemos nuestro tratamiento con corticosteroides, con betametasona al tercer día, también teniendo el conocimiento que no actúa tan rápido como una dexametasona, pero ahora la que nos interesa al tercer día es que siga su función de farmacoterapia. Entonces, una betametasona al tercer día para que dure más. Sabemos que es un medicamento de depósito y que su función puede durar de 7 o hasta 15 días. Este sería el tratamiento completo para un paciente que está presentando miasis. En relación a las estadísticas cuantitativa y cualitativa, bueno, son muy raros lo que son la presentación de este procesos infecciosos, de una miasis oral o de parásitos orales. Repito, es muy complicado que el parásito que esté instaurado en el sistema digestivo prefiera la cavidad bucal a que prefiera irse a otro órgano en situación vulnerable. Pero bueno, no se está exento la enfermedad existe, se puede llegar a presentar y hay que tratarla adecuadamente. Con este tratamiento, en una cantidad de 15 pacientes que revisamos, con este tratamiento tenemos hasta ahorita afortunadamente hasta un 100% de efectividad con la erradicación del proceso parasitario, en el cual los 15 pacientes fueron recuperados y ningún paciente tuvo una resistencia. Si hubiera pasado el problema, esto no, me disculpo. Voy a poner el correcto. Supongamos que hubiéramos tenido un problema de resistencia al tratamiento del antiparasitario. Otro medicamento que de hecho también es antibiótico y que nos ayuda al control de infecciones parasitarias son las clásicas sulfas. Las sulfas también se llegan a indicar en problemas digestivos, infecciones digestivas. Las sulfas también tienen esa función de tratar de eliminar parásitos en cualquier parte del cuerpo. Entonces tenemos como opción secundaria en caso de una resistencia que no les haya resultado el tratamiento adecuado con esta presentación que acabamos de observar, tenemos las sulfas, el trimetoprim sulfametoxazol, en presentación de tabletas de 160 sobre 800 miligramos y se va a administrar cada 12 horas como por 7 días. Esta sería nuestra opción. Dentro de lo que son procesos parasitarios, doctores, la única enfermedad parasitaria en sí que podemos observar es la miasis oral. La miasis oral se llega a presentar como quien dice el máximo porcentaje de presentación de una parasitosis a nivel de cavidad bucal.
Hay otras parasitosis que no se pueden llegar a presentar en cavidad dural, se conoce como la Ascaris lumbricoides, pero no es como tal que se lo llegue a presentar, sino ya son manifestaciones más intensas provenientes desde la cavidad o el sistema digestivo, las cariasis. Sin embargo, el tratamiento que acabamos de revisar es el mismo, es igual, lo manejan de la misma manera y recuerden, lo que son tratamientos para infecciones parasitarias en cavidad bucal, los odontólogos no le vamos a dar el seguimiento, sino más que nada lo vamos a remitir con un especialista para que él sea el que dé el seguimiento y ver si el metronidazol fue el antiparasitario de elección para poder erradicar la enfermedad con esa dosificación que acabamos de comentar, o si el especialista tiene que cambiar a otro antiparasitario para erradicar el proceso inflamatorio o el proceso infeccioso. ¿Alguna duda, pregunta, doctores, que tengan? Yo, doctor, cuando estaba hablando sobre la miasis, dijo que si llega a hueso hay que retirarlo quirúrgicamente para tratar de que no quede ningún huevecillo. Pero mi duda es, uno, ¿qué tanto nos extendemos dentro de la fase quirúrgica, o sea, de retirar esa parte de hueso para estar completamente seguros que no quedó ningún huevecillo o simplemente complementamos con lo que sería la medicación de metronidazol? Ok, para poder retirarlo quirúrgicamente, tú vas a llegar a ver hasta lo que se le conoce como no el periósteo, sino más que nada en el tejido óseo, ver hasta la zona del tejido óseo que se encuentra ya sano. Cuando un hueso está contaminado, llámese bacteria, virus, parásito, hongo, va a tener una coloración amarillenta. Eso quiere decir que el hueso está contaminado. Cuando ves una coloración blanquecina, que sería el tejido óseo sano, hasta ahí vas a llegar y hasta ahí vas a parar. Tú vas a hacer la excisión hasta que veas el hueso blanquecino. Hasta ahí paras. Ok, y otra pregunta que a lo mejor no se relaciona mucho, pero cuando tenemos una osteonecrosis por la situación que sea, ya sea por paciente que recibió tratamiento con bisfosfonatos, pero tenemos literal como una osteonecrosis, obviamente se va a quitar todo el tejido necrosado y se tendría que dar medicación de amplio espectro tratando de asegurar que no haya bacteria, virus, hongo. A ver otra vez. O nada más. A ver otra vez, O pero no sea, entendí bien. Bueno, cuando tenemos una osteonecrosis, se hace la fase quirúrgica, se quita todo ese tejido necrosado y se da medicación, pero daríamos solamente antibacterial, antiviral, antimicótico. Aquí depende del tipo de infección que desencadenó esa necrosis. Tienes que identificar primero cuál es tu probable diagnóstico. Si es bacteriano, por ejemplo, lo que es la periodontitis ulceronecrosante aguda, tienes que tener más manifestaciones en piezas dentarias, mucosa, etcétera, que se relacione a esa enfermedad. Si, por ejemplo, la necrosis es presentada por una mucormicosis, ver la coloración grisácea que se encuentre solamente en la parte de las encías, que está comprometiendo el tejido blando, el tejido óseo, etcétera. Si, por ejemplo, dentro de una infección viral es muy raro. Si no, como tal, un virus, un herpes virus, no te genera ese problema de osteonecrosis. Eso lo puedes descartar solamente por literatura. Sí, pero me refiero como si fuera tratamiento antiprofiláctico o profiláctico, pues. O sea, previo al procedimiento quirúrgico. No, o sea, ya después del procedimiento quirúrgico, supongamos que si el paciente tuviera algún herpes o alguna quelitis o algo así, tendríamos que darle, obviamente, antiviral, que es antibacteriano, o sea, que sería como lo normal después de un procedimiento quirúrgico, sí, y complementar con la farmacoterapia. Con la segunda patología, por así decirlo. Sí, tienes que dar una farmacoterapia posquirúrgica, pero repito, depende del diagnóstico que tengas. Si tú realizaste la excisión del tejido óseo necrosado
por una periodontitis ulceronecrosante, antibiótico terapia. Si tú realizaste una excisión por una mucormicosis, con un antimicótico. Si tú realizaste la excisión por una parasitosis, tiene que ser antiparasitario, que es el metronidazol. Pero sí tienes que, previo a lo que vas a retirar de tejido necrosado, dar el diagnóstico y posterior a retirar el tejido necrosado, ya ahora sí das tu farmacoterapia adecuada. Ah, ok. Muy bien, doctor. Gracias. No de nada. ¿Alguna otra duda, pregunta, doctores, que tengan? Ok, vamos a ver los comentarios del chat. Creo que ya le respondí a la doctora Mariana Puebla, esa era su duda, ¿verdad, doctora? Sí, doc, era esa. Ok. Ok, doctor Aarón Andrade, las soluciones Filadelfia utilizadas en pacientes con quimioterapias en algunas de estas infecciones podría resultar útil para calmar las molestias como ardor, etcétera. Solución Filadelfia. La solución Filadelfia, repito, no son malas, son buenas porque son soluciones antisépticas. El problema es que cuando el cuadro clínico se encuentra en fase aguda, activa, en vez de ayudarnos, podemos llegar a perjudicar al paciente porque aumenta o pues, se potencializa el efecto del ardor y de la hipersensibilidad en los pacientes y sobre todo del dolor. Entonces, cuando utilicemos un antiséptico, el que ustedes quieran, cuando se utilice un antiséptico que sea por lo menos al cuarto, al quinto día después de iniciar el tratamiento farmacológico, si es que así lo quieren realizar. No sé si aclaré su duda, doctor Aarón Andrade. Bueno, ya no respondió. Doc, ¿dijo al cuarto o quinto día después de qué? Después del inicio de la farmacoterapia. Ah, ok, gracias. No. Al cuarto o al quinto día después del inicio de la farmacoterapia, porque vamos ya a iniciar lo que se como tal un proceso de la cicatrización de esa úlcera que nos está generando el dolor. Es como, por ejemplo, una herida viva que caes, que te llegas a raspar. Por ejemplo, colócale un antiséptico, que el más común es el alcohol o la iodopodidona. Colócale este antiséptico, le va a arder al paciente. Y es lo mismo lo que pasa en cavidad oral. Si todavía está activa, si todavía se encuentra en fase de evolución, esa ulceración que está generando el dolor, si nosotros colocamos un antiséptico, el paciente va a presentar mayor hipersensibilidad y una sensación urente con la administración del antiséptico. En etapas iniciales no nos ayuda, pero ya como al cuarto o quinto día de la farmacoterapia, donde incluso vemos una mejora de la evolución de la enfermedad, donde ya se están controlando las manifestaciones de ulceraciones, ahora sí pueden utilizar el antiséptico que ustedes quieran. Perdón, doctor Aarón Andrade, lo silencié porque estaba hablando, pero si quiere comentar, ahora sí me puede decir. ¿Ya no, doctor? Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, doctores, que tengan? Todo bien, Doc. Bueno, solamente, si ya no hay dudas, si no hay preguntas, solamente para concluir esta masterclass en relación a la farmacoterapia en infectología odontológica. Al paso del tiempo, vemos cómo van evolucionando los mismos microorganismos. Se van haciendo resistentes a los tratamientos. Ya cae dentro de nuestra responsabilidad también ir evolucionando en respecto a lo que son los tratamientos farmacológicos para el control de estas enfermedades.
El día de hoy vimos tratamientos lo más actualizados posibles, pensando en eso, pensando en que los microorganismos se siguen evolucionando. Vimos los fármacos o la farmacoterapia más evolucionada que nos puede llegar a sugerir, con una eficacia del más del 90% en muchos aspectos. Hay que tratar de dar ese tipo de farmacoterapia y no regresarnos a farmacoterapias que, bueno, como vimos en el túnel de la historia, fármacos antimicrobianos que fueron creados a inicios prácticamente en 1930 que fueron los primeros. No quiere decir que no sirvan, sí nos ayudan, sí nos sirven. Sin embargo, hoy en día, por ese desarrollo, por ese aprendizaje, por esa evolución que tenemos con los microorganismos, pueden llegar a causar resistencias a los tratamientos de primera elección incluso. Entonces vamos a tratar de tener tratamientos de primera elección agresivos, guardándonos nuestra segunda elección, que va a ser la más agresiva, para aquellos casos que sean resistentes a las de primera elección. Aquí tenemos otra pregunta, doctora Laura Argüello. ¿Qué opina usted del uso de cámara hiperbárica en estos padecimientos? Son tratamientos complementarios, ¿sí? Como tal, es algo que en su momento también mencionamos sobre la fisioterapia ontológica con el guardoclusal. Son tratamientos, por ejemplo, complementarios como los tratamientos quirúrgicos en algunos de los procesos infecciosos. Puede ayudar al tratamiento como mecanismo de antiséptico para este tipo de problemas de infecciones bucales. Sin embargo, es como un tratamiento complementario, se tiene que englobar, ¿sí? Englobamos la farmacoterapia con estos tratamientos secundarios que nos ayuden a una higiene bucal adecuada. ¿Sí quedó claro, doctora Laura Argüello? Bueno, creo que también no pudo contestar. Ok, no sé si se encuentra la doctora Vicky por ahí. A ver, otra pregunta. Me están mandando otras preguntas. Doctora Guadalupe Correa González. ¿Los corticosteroides crean resistencia en un mismo paciente? No sé si está por ahí la doctora Guadalupe Correa. La verdad no entendí su pregunta. Doctora Guadalupe Correa, ¿estará por ahí? Mi duda es si los corticosteroides, después de darse a un paciente, ya ve que algunas veces ellos mismos se automedican y empiezan a consumir y a consumir, ¿crean alguna resistencia? Corticosteroides como tal resistencia, no. De hecho, bueno, estamos hablando de temas de infecciones odontológicas, pero dentro de la medicina se pueden utilizar mayores dosificaciones y no pueden llegar a causar algún tipo de resistencia. Los corticosteroides no es el tema, pero bueno, tratando de explicar un poquito su duda, los corticosteroides se llegan a sintetizar a través del órgano del riñón por medio de las suprarrenales, generando una hormona que se llama cortisol. Y el cortisol es una especie de hormona que nos ayuda para el bienestar de muchas funciones metabólicas. Esto no es algo parecido con lo que son los antibióticos, porque los antibióticos al momento de utilizarlos recurrentemente y repetitivamente, sí llegan a causar resistencia porque la bacteria aprende cómo funciona o cómo actúa ese antibiótico. El corticosteroide no, el corticosteroide se va directamente a lo que es este órgano, produce esta hormona que va a ayudar a contrarrestar esas manifestaciones clínicas. Es una especie dentro de esta enfermedad o dentro de estas enfermedades infecciosas, es una especie de sintomático en el cual no va a causar resistencia el uso de los corticosteroides. Ahora, las dosis que acabamos de mencionar,
ni siquiera pensar en que la bacteria, el hongo, bueno, en los hongos no se utiliza, bacteria, el antiviral o el parásito llegue a aprender de este tipo de fármaco. Por eso les decía, tiene que ser tratamiento base y fundamental para todos estos procesos infecciosos, porque son los que prácticamente van a controlar esas manifestaciones clínicas en los pacientes. No sé si respondí bien a su pregunta, doctora. Sí, muchas gracias, doctor. Me quedó muy claro. De nada. Ok, otra vez la doctora Laura Argüello. De la ozonoterapia. La ozonoterapia puede ser peligrosa, doctora. También es como un tratamiento complementario. O sea, este tipo de cámara hiperbárica, ozonoterapia, o los mismos tratamientos antisépticos nos pueden ayudar para el control, de cierta manera, ayudarnos a la higiene respecto a las manifestaciones clínicas de estos pacientes, para contrarrestar el problema del proceso infeccioso. Nos pueden ayudar. Pero si nosotros no damos el antimicrobiano que va a eliminar la bacteria, bueno, pues no nos va a servir de mucho. Solamente, como quien dice, solamente va a adormecer el proceso infeccioso. La ozonoterapia también es un tipo de tratamiento complementario a la farmacoterapia, solamente que hay que tener mucho cuidado con las dosificaciones, porque si es en cavidad bucal, de hecho, incluso puede estar contraindicada, que sea en cavidad intraoral, puede estar contraindicada porque puede llegar a causar quemaduras, ulceraciones, irritaciones en la zona donde se va a aplicar. ¿Quedó claro, doctora Laura Argüello? ¿O tiene otra duda? Gracias, doctor. No, de nada. ¿Alguien más, doctores? Bueno, al parecer creo que ya no hay nadie más. Doctora Vicky, ¿estará por ahí? Bueno, creo que no alcanzó a estar con nosotros. Bueno, solamente, doctores, para dar terminada la sesión del día de hoy, la masterclass de farmacoterapia en infectología infectológica. Espero haya sido de su agrado, espero haya resuelto todas sus dudas, espero hayan aprendido algo nuevo y que la conclusión les sirva para los tratamientos, tratamientos farmacológicos en relación a la cura de los procedimientos infecciosos. Que estén muy bien, doctores. Muchísimas gracias por entrar a esta masterclass. Gracias por estar atentos. Gracias por estar por aquí con nosotros. Que estén muy bien y nos vemos en clases. Muchas gracias, Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Doc. Bonita tarde. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Saludos a todos. Que estén bien. Gracias, doctor.